Bueno, una vez más, estamos acá contentos de poder venir y celebrar la cena. Ya la hemos celebrado y ha sido un privilegio. Quiero que vayan conmigo, por favor, y vamos a estar utilizando la misma cita del domingo pasado. El tema del sermón también es el mismo, solo que es en su segunda parte. La semana pasada nosotros estuvimos viendo la primer lista que el apóstol Pablo con la cual se está dirigiendo a su audiencia. Una carta que finalmente iba a ser llevada por Epafras a esta iglesia de Colosas, que también iba a tener como consecuencia otros receptores, la iglesia de la Odisea en el Valle Lico. Y una de las cosas que por lo general es difícil de entender, no solamente para la iglesia, sino también para aquel que no es creyente, es cómo es que nosotros tenemos la palabra de Dios inspirada en un libro que es la Biblia, los 66 libros. ¿Cómo es que nosotros tenemos tanta verdad revelada, tanto consejo que va a servir para nuestra vida práctica? Sin embargo, muchas veces se da por ignorado o se da por olvidado el consejo de Dios. Y eso es chocante no solamente para nosotros como creyentes, sino también para aquel que nos mira, que nosotros desfilamos y vamos por el mundo con la etiqueta, con la sombrilla de cristianos, cuando todo lo que él tiene que abordar o todo lo que la Escritura aborda son cosas que son directamente relacionadas con nosotros. Y permítanme leer otra vez lo que fue la lectura de la semana pasada, la misma tenemos ahora, del versículo 5 al versículo 11. ¿Y por qué es que yo digo que es difícil de entender o difícil de aceptar o de percibir cuando nosotros vemos? Y quiero que me sigan por favor en la lectura. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esa era la primera lista que nosotros teníamos y tuvimos el domingo pasado. Luego en el interín, en el medio, hay por qué es que nosotros tenemos que alejarnos de todas esas cosas. Versículos 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais, tiempo pasado. Ahí hay una situación que ya no debería de existir. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y luego la segunda lista nosotros la vamos a tener o la tenemos en el versículo, a partir del versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros, le dice Pablo a los colosenses, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, completo, donde no hay donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Señor, una vez más, guíanos a través de tu palabra, Señor. Y como ya se ha dicho, tanto el que habla como el que está sentado, Señor, todos necesitamos de ti.
Ilumínanos, Señor, a través de tu palabra. Ella es suficiente. No queremos añadir, no queremos quitar, sino, Señor, que sea tu palabra revelada, Señor, enseñándonos, exhortándonos, animándonos, consolándonos en esta tarde. Para la gloria de tu nombre, Señor, y para nuestro bien eterno te lo pedimos. En Cristo. Amén. Bueno, en la sección que abordamos la semana pasada, otra vez del versículo 11, concluíamos que habían dos listas de cosas de las cuales no solamente los receptores originales, que eran los colosenses, debían de huir o debían de apartarse, sino también esa verdad debe de ser aplicada para nosotros y debe de ser aplicada con la misma seriedad con la que el apóstol Pablo la abordó en su momento. Con la misma seriedad. En el versículo 5, en donde iniciamos, en ese entonces vimos que una lista tenía que ver con pecados personales. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y los pecados personales que el apóstol menciona era fornicación, impureza, pecados morales, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Y concluíamos que todos estos pecados morales se desprenden de la avaricia, de la idolatría, porque al querer más poder, querer más cosas, se vuelve en una idolatría, en malos deseos. Eran de aspecto o de carácter personal, pero en el medio dijimos que también consideramos que hay razones por las cuales debemos de mortificar, de hacer morir todas esas cosas, y eso está contemplado en los versículos 6 y 7, como ya lo leímos. Y es que el pecado siempre va a acarrear el juicio de parte de Dios, no importa si es de alguien que peca deliberadamente o si lo hace inconscientemente. La cuestión es que el pecado siempre va a traer juicio. Y eso, solamente eso, ya debe de encender nuestras antenas para poder decir, como el apóstol Pablo decía, huid, dejad, haced morir. Por insignificante que sea, Dios, su santidad, su carácter siempre va a actuar en contra del pecado. Siempre Dios reacciona en contra del pecado. El no creyente, como dijimos la semana pasada, sufrirá su eterna ira. Eso es el no creyente. Mientras que el cristiano va a experimentar una disciplina tierna, una disciplina amorosa, y la enseñanza del autor a los Hebreos, eso es lo que dice. Que el que es tomado por hijo va a ser disciplinado. Y en base a eso, Charles Spurgeon dijo lo siguiente, yo leo y cito: cristiano, creyente, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? Hace la pregunta. ¿No te ha costado ya demasiado? Habiéndote quemado ya, ¿jugarás ahora con fuego? ¿Qué? Si ya has estado en las garras del león, ¿caerás de nuevo en su foso? ¿Acaso no has ya recibido suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que te introdujo veneno en tus venas y ahora vas a jugar alrededor de su nido y poner otra vez tu mano en la cueva? ¿Alguna vez el pecado te trajo placer verdadero, te permitió encontrar satisfacción duradera o satisfacción eterna? Sé libre, dice la cita de Spurgeon. No dejes que los residuos de tu antiguo cautiverio te hagan volver de nuevo a su red. Ese es el sentir en contra del pecado. Como es que si alguien ya ha enriquecido, quiera volver otra vez a una vida de pobreza, sería el sentir. O como una nueva criatura puede actuar como si todavía es una vieja criatura, según 2 de Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y otra cosa que el apóstol Pablo dice en Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta ahí. En ninguna manera, de ningún modo. Y eso es como ya de una manera expresiva, de una manera ya práctica. Es como que si alguien esté hablando y hace esta pregunta, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el idioma original tiene mucha connotación. Y es como que alguien se para y pega en la mesa y dice, momento, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esa es la enseñanza de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículos del 1 al 2. Entonces, después de que vimos esa lista, entramos ahora a la segunda lista. Dijimos que contenía pecados de índole social, estos pecados que más que personales, atentan contra otras personas en la segunda lista. Y empezamos en el versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Los pecados que Pablo menciona, obviamente aquí solo las cosas de las cuales nosotros deberíamos de huir son 6, pero estas 6 involucran a muchísimos más. ¿De dónde proceden las guerras? Y ahí estamos hablando de otro tema. Pero los que él menciona y enumera aquí, por lo menos son 6. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La mentira en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Así que en estos versículos aparecen exhortaciones ya esparcidas en otros lugares de la Escritura, las cuales ya Pablo ha abordado de manera permanente en sus cartas, y no solamente Pablo, sino también todos los demás autores, inspirados por el Espíritu Santo, ya han abordado este tema. Por cierto, todas estas enseñanzas son muy conocidas, pero sin embargo son muy ignoradas. Y por eso yo empecé con la introducción diciendo que una de las cosas difíciles para el creyente, como para el no creyente, es cómo nosotros, teniendo el consejo de Dios, lo ignoramos. Y vamos por el mundo diciendo somos cristianos, pero a la vez deshonramos esa palabra ya inspirada a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Eso es por nosotros, pero aquel que todavía no ha venido a la luz es causa de que el nombre de Dios sea blasfemado. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado con sus hechos. Está viciado conforme a sus deseos o conforme a los deseos engañosos. Parecen buenos, hay pláticas que parecen buenas. Entonces, todas estas cosas a veces son ignoradas. Efesios 5:8 también menciona algo al respecto, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso es lo que se espera. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz. Y cuando nosotros nos exponemos a este tipo de enseñanza, yo de antemano, una vez más, este mensaje es poco convencional, porque este mensaje implica que ya mi ego se ve involucrado. ¿Cómo es de que si alguien a mí me comete un error en contra mía, yo tengo que hacer morir todas estas cosas? ¿Cómo es que si alguien a mí me ofende, yo me tengo que quedar con esa ofensa? Ese es el llamado. Entonces, por eso no es rentable, por eso no se enseña, y es por eso que nosotros nos vemos calificados y nos tildan como legalistas o como, ya están hablando
los santurrones, ese es el término que nos dan, los santurrones. Lo que marca la diferencia abismal entre un tiempo y el otro, nosotros lo vemos marcado en el versículo 7 y lo vemos marcado en el versículo 8. Y quiero que vayan ahí conmigo, que me acompañen. ¿Qué dice el versículo 7? En los cuales vosotros también anduvisteis. Hay una diferencia abismal que está dividida por una línea que la vamos a marcar prácticamente nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a vivir a esta realidad? El versículo 7. En las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais, otra vez tiempo pasado en ellas. Versículo 8. Pero ahora... Entonces ya estamos hablando de que ya no anduviste, ya no estamos allá, sino que ahora tenemos que dejad también vosotros estas cosas. Entonces, lo que marca la abismal diferencia entre un tiempo y otro, entre otro tiempo y ahora, estos dos tiempos, el antes y el ahora, están separados por la línea divisoria que marca la conversión del cristiano, la conversión de la persona. Eso es lo que divide. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque eso es lo que acarrea todo este tipo de comportamiento, ira. Esa es una línea. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso solamente pudo llevarse a cabo en cada uno de nosotros por la gracia salvadora de Dios, quien ha hecho posible la separación entre nosotros y nuestros antiguos compañeros de pecado y de rebeldía en contra de Dios. Eso solamente Dios lo pudo hacer. Solamente su gracia, y eso solamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Solamente. Entonces, para ser buenos administradores de la gracia de Dios, Primera de Pedro 4, del 3 al 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. O sea, ya está esa marca ahí. Ya estos han huido de ahí. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y no solamente les extraña, sino que como consecuencia os ultrajan. Eso es lo que dice Pedro, esa es la enseñanza de él. Nos ultrajan. Primera de Pedro 4, del 3 al 4. Así que la siguiente lista está compuesta por 6 elementos, como ya dije. Y la primera que nosotros vemos ahí es la ira. ¿Qué es la ira? Porque como vamos a ver, la ira y el enojo como que fueran la misma cosa. Y ciertamente tienen una relación bien estrecha, una y la otra. Esto es la ira es una profunda amargura que acompaña el resentimiento. Una profunda amargura que acompaña el resentimiento y una actitud arraigada en el corazón de una persona. Eso se arrastra, eso se carga, eso es un bagaje viejo que alguien puede venir arrastrando. La ira no es el resultado de una provocación, sino que la provocación solamente revela lo que se viene arrastrando y que solamente espera el mínimo espacio para expresar todo su furor. Eso es la ira. O sea, de que la ira es, como nosotros lo estamos definiendo, es de que es un sentimiento que nosotros ya tenemos, un resentimiento que venimos arrastrando y que ay de esta persona en la que yo siento esto en contra de él, porque yo solamente estoy esperando una falla para poder, como se oye aquella famosa frase, me vas a hacer estallar. Ahí está.
la ira. Me vas a conocer, dicen otros. Me vas a conocer. Sin embargo, esta conducta debe de estar lejos de mí. Debe de estar lejos de usted. Debe de estar lejos de todos aquellos que han sido resucitados con Cristo, como lo hemos visto en la enseñanza de la carta anteriormente. Mire conmigo lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura. Y yo sé que yo no está hablando un ángel y tampoco le está hablando a ángeles. Pero es algo con lo que nosotros tenemos que luchar. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Otra vez, como por eso les dije yo temprano, de que estos aspectos ya son tocados, ya han sido tocados de manera amplia a lo largo de la Escritura y muy conocidos. Quítense de vosotros toda amargura. Y el hecho de haber guardado un momento de silencio antes de haber tomado la cena se hizo de manera intencional. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra, o de un grado o de otro, nosotros necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios a cada momento. Si no, mire lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda, no parte de su amargura, toda amargura, enojo, ira, gritería, y esta maledicencia prácticamente es la misma blasfemia. Ya nosotros la vamos a ver más adelante. Y ahí menciona también toda malicia. Ahí está, ya el apóstol ya trató con los efesios este problema y ahora también está animando a los colosenses. Y automáticamente nosotros estamos siendo también enseñados con esto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y cuál es el modelo a seguir para eso? Porque nosotros debemos de hacerlo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la deuda de nosotros, la deuda que alguien podría tener con nosotros, pueda que no sea de muerte, pueda que sea algo nada más un malentendido, porque a veces nosotros nos formamos grandes novelas en nuestra mente. Tal vez pone, por ejemplo, un caso nada más. Yo voy a entrar aquí en el pasillo del templo por accidente o porque venía pensando cómo voy a yo poner mi Biblia o cómo no saludé a alguien. Entonces ya empezó la mente de alguien a quien yo no saludé, ya se creó una novela ahí. A saber por qué me dijo, por qué no me saludó, cualquier cosa. Entonces a veces esas iras son imaginarias. Ahora, de la manera que Dios nos perdonó a vosotros en Cristo, tenemos que perdonar. ¿Se imaginan la deuda que nosotros tenemos con Dios y aún así nos perdonó? De la manera que Cristo os perdonó, también vosotros tenemos que perdonar. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y otra vez, ¿tardo para qué? Para airarse. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí está. Entonces tenemos como primer punto nosotros que huir de estas cosas, huir de la ira. Y nosotros sabemos cómo somos. Nosotros sabemos, yo sé cómo soy. Y usted también sabe
cuál o cómo es la lucha que usted tiene. Entonces vimos la ira. Ahora, el enojo. La ira ya dijimos que es un sentimiento, un resentimiento que nosotros andamos cargando todo el tiempo, pero que pequeña cosita se presenta y nosotros ya explotamos. Explotó la cosa. Enojo. El enojo es más bien un arranque. O sea, eso es algo que se da vamos a decir, por sorpresa. En la cultura griega, al enojo, a este sentimiento, era comparado con si alguien tenían un fuego encendido. El enojo era comparado como si alguien echaba paja ahí, echaban un puño de paja, lo tiraban y eso rápido se disipaba, se quemó y hasta ahí murió. Eso no es un arranque nada más, enojo, algo sin tanta pompa, sí, algo irrelevante, que solamente se manifestó por un rato, pero luego se quemaba rápido, era algo para que pasara, era pronto, era pasajero. Eso, por ejemplo, un ejemplo de lo que era el enojo, o lo que era la ira, ataques de ira. Al oír estas cosas en Lucas 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando estaban escuchando ahí lo que el Señor estaba diciendo. En Hebreos 19:28, cuando Pablo llega a predicar allí a Efesios, y hay un hombre que está construyendo sus estatuillas de la diosa, de la gran diosa Diana, como ellos le llamaban. ¿Qué pasó con él? Hechos 19:28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Entonces ellos se llenaron de ira cuando Pablo andaba diciendo: no tienen por qué seguir estas cosas, el negocio se les cayó, porque su ganancia dice que no era poca, era muchísima. Entonces por esa causa ellos se llenaron de ira. Entonces miremos por qué debemos de ser movidos a dejar. Dejad, eso es con lo que empieza el versículo 8, pero ahora dejad. Una palabra usada para aludir en este tiempo, esto de dejad se refería prácticamente a la acción de quitarse la ropa. Quitarse la ropa, dejad. Y es por eso que después, más adelante, 1 o 2 semanas, vamos a estar viendo por qué es que nosotros debemos revestirnos. Ahorita está diciendo: dejad, despójense de esa ropa vieja, de esa ropa sucia, de esa ropa del viejo hombre. Y después va a decir: revestíos. Ese es el sentido. Revestíos. Lo que nosotros hacemos después de un largo día de trabajo, cuando llegamos a nuestra casa, nos despojamos de esa ropa sucia que traemos al final del día. Y eso es lo que el apóstol con eso anima y exhorta a los hermanos a desecharse de todo vestigio de la antigua vida, de la vieja vida. Así que la ira y el enojo, como dijimos, son sentimientos que no pueden divorciarse, no pueden desligarse. Están íntimamente relacionados. Ira y enojo. El enojo, ya vimos la ira que es, el enojo ya vimos que es un arranque, nada más es algo que se presentó ahí de repente. También me tengo que olvidar de eso. La ira se encuentra presente, se puede percibir y explota al haber la mínima oportunidad. Entonces, ¿cuántos de los creyentes? O la pregunta que yo personalmente me tengo que hacer es: ¿cuál es el resentimiento que yo vengo arrastrando como cristiano? Es una pregunta que yo me hago. O a veces podemos decir: no, yo no tengo nada en contra de nadie, pero yo creo que si somos honestos y vamos más atrás y a lo profundo de nosotros, puede ser que encontremos algo. Es una pregunta que yo me hago. ¿Cuántos de los creyentes vivimos con un resentimiento y que ese resentimiento está tan arraigado en nosotros? Y es por eso que se manifiesta la ira. Ya no aguantamos y explotamos.
Efesios 4, 26 y 27. Entonces la pregunta tenemos que contestarla nosotros mismos. ¿Por qué? Efesios 4, 26 y 27 dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Ya vamos a ver por qué es que puede existir la ira en un creyente. Porque Dios en sus atributos, se recuerdan que uno de los atributos de Dios es que Dios está airado. Él está airado. Pero ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está. No demos lugar al diablo. Y cuando nosotros decimos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, si pasó algo durante el día, no vaya a la cama, no se duerma con ese enojo. En la cultura judía, esto se tomaba más en cuenta cuando ya iba a ser el Shabbat, cuando ya el siguiente día iba a ser ya el día sábado. Ellos querían encontrarse tal vez de una manera tan digna delante de Dios al querer cumplir la ley, al querer ser justificados a través de sus obras. Ellos se guardaban de no llegar al día sábado airados, se guardaban de esto. Entonces no se ponga airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si es en el sentido que Dios está airado en contra del pecado, entonces esa es una de las maneras que nosotros podemos manifestar nuestra ira, y nosotros lo podemos incluso molestarnos o airarnos con nuestro propio pecado o con nosotros mismos. Esa ira justa en contra de la maldad podría ser, en contra de la inmoralidad podría ser, y en contra de cualquier inclinación pecaminosa. Entonces ahí podríamos estar de alguna manera no pecando, no darle lugar al diablo. ¿Cómo yo me airo en contra de mi propio pecado? Porque si yo me airo en contra de mi propio pecado, yo voy a luchar en contra de él y yo voy a huir en contra de él. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo mismo enseña Romanos 12 del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y esa es la enseñanza que otra vez Pablo dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de mí, estad en paz con todos los hombres. Airaos, pero no pequéis. No venguéis, dice el versículo 19 del capítulo 12 de Romanos. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, y aquí está lo más difícil. Así es que si tu enemigo, si aquel que te ultrajó, si aquel que te hasta pueda posible te ha golpeado, así que si tu enemigo, si mi enemigo, hermanos y hermanas, si su enemigo tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Pudiéramos nosotros, una pregunta individual. Pregunta individual. Pudiéramos. Si tu enemigo tuviere hambre, prepara una buena, ¿qué estábamos hablando el viernes? De unas buenas quesadillas. No, chilaquiles, quesadillas, chilaquiles. Bueno, era algo. Preparen buena comida y enchiladas. Y vaya, y su hermano, a su hermano, y dele. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, en mi país es muy común el hecho de escuchar aquella expresión, o sea, sobrepasa cualquier cosa. Agua hervida te voy a echar, dicen allá. Eso está fuerte. Yo nunca. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque si nosotros pagamos bien por mal, ¿qué es lo que sucede? Al que me ha hecho mal, aparte de que yo estoy
calmando su hambre y calmando su sed, yo estoy mostrando la imagen de Cristo formada en un nuevo creyente, y es por eso que él va a sentir vergüenza, ascuas de fuego, él va a sentir vergüenza, porque yo no estoy actuando como él actuó conmigo. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Ahí está. Amén. Estamos bien hasta ahí. Les veo contentos. El tercer punto. Malicia. La malicia no es como lo dije el viernes, que se conoce en los países de nosotros, en donde ya un muchacho o una muchacha ya entró a su adolescencia y ya empieza, la señorita se empieza a maquillar y el varón ya se empieza a planchar su ropa y a peinarse y todas estas cosas. Eso se conoce como malicia en algunas culturas. Pero en la Escritura, la malicia puede referirse para designar los males morales. Alguien lo definió de esta manera: es el carácter vicioso de buscar hacer daño permanentemente a otros. Eso es la malicia. O sea, actuar con malicia, con maldad. Yo creo que la definición está bastante acertada. El carácter vicioso de buscar hacer daño a otros permanentemente. ¿Cómo yo puedo dañar a este que me dañó? ¿Cómo yo puedo perdonarle a este que me ha perdonado? ¿Cómo puedo perdonar a este que me ha dañado? Entonces esa es la malicia. Huyamos de la malicia. Esa es la enseñanza. Luego llegamos al cuarto aspecto que Pablo menciona en su segunda lista, y es la blasfemia o maledicencia. Y eso es lo que el vocablo griego significa: maledicencia, blasfemia. Así que al seguir la secuencia de los elementos que ya se han mencionado, traen como resultado la blasfemia. Si yo tengo ira, si yo tengo enojo y tengo malicia, la blasfemia va a ser el resultado de estos tres anteriores. Eso es la blasfemia o la maledicencia. Pero hay una diferencia dependiendo en contra de quién se hace esta blasfemia o la maledicencia. Cuando mezclamos ira, enojo, malicia y se hacen en relación con Dios, eso es blasfemia. Cuando se mezclan estas tres cosas. Alguien, por ejemplo, podemos ver la actitud de un necio. ¿Qué es lo que hace cuando él no cree en Dios? Él dice: ¿cómo es que un Dios tan bueno puede castigar a los pecadores? Ese no es Dios, no es amor. Entonces está airado, está enojado y está actuando con malicia. Entonces llega a la blasfemia. Pero cuando se hace lo mismo, cuando mezclamos ira, malicia y enojo, pero va dirigida a personas, entonces eso es una calumnia, que es diferente. Eso es una calumnia, y aunque a veces resulta difícil, todo ser humano debe de ser tratado con dignidad porque son creados a la imagen de Dios, de modo que las conversaciones de los cristianos no deben de ser conocidas o no deben de ser reconocidas por insultos o por comentarios de menosprecio contra nadie. Para mí fue y es difícil estar hablando de esto. Porque la misma lucha que usted tiene, la misma lucha tengo yo. La misma lucha tenemos, así que tenemos algo en común. Bueno, una cosa más en común. Así que aunque a veces resulte difícil, todo ser humano debe de ser tratado con la misma dignidad. Nosotros no solamente debemos, por ejemplo, hay una enseñanza en la Escritura que ¿de qué nos sirve a nosotros compartir alimento con aquel que sé yo que el día de mañana él me va a alimentar a mí? Tiene más beneficio si yo trato de suplir la necesidad de alguien que sé que no va a tener el día de mañana para compartir conmigo. Es difícil eso y nosotros tenemos que tratar de la misma manera.
De la misma manera, mire lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículos 9 y 10, hablando acerca de la lengua. ¿Se recuerdan? Con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y de una misma boca procede maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe de ser así. Santiago 3, versículos del 9 al 10. ¿Cómo puede una misma fuente dar agua limpia y dar agua sucia? Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. Mateo 5, 21 al 24, nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la ira, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, racá en el hebreo, o estúpido en otra traducción, también será culpable de juicio. Fuerte. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio, que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda, y ahí hay otra enseñanza. Porque para mí es más importante que nosotros aprendamos a cómo huir de todas estas cosas para luego yo animarle y motivarle a cómo usted va a ofrendar y hablar acerca de las cosas con las que nosotros adoramos a Dios a través de la ofrenda. Primero, yo voy a querer enseñarle que usted venga con un corazón limpio primero. Porque si usted trae una ofrenda, pero viene como hemos escuchado algunas veces, con raíces en el corazón, solamente va a participar de la ofrenda neciamente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, el enojado no soy yo, es aquel que está enojado conmigo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces venga y ofrendemos. Mientras arreglemos esas cosas. ¿Otro amén? Punto número 5. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Y una vez más, el fruto de la ira, el fruto del enojo, el fruto de la malicia traen maledicencia o blasfemia. Y terminan en palabras deshonestas, lo que en lo que la traducción de la Biblia de las Américas dice un lenguaje soez. Y nosotros en la escuela, nosotros aprendimos que es un lenguaje soez. Malas palabras. O sea, ¿cómo yo me refiero a aquel que me ha agraviado? O sea, ¿cuáles son los calificativos que yo le doy? Recuerdo una vez, y esto es penoso para mí decirlo, estaba pequeño y andaba con unos amigos en una bicicleta. Yo andaba lejos de donde yo vivía y yo iba a una iglesia adventista, ya lo he dicho, y había una persona ya de edad y yo estaba con el grupo de los jóvenes dentro de la iglesia, y yo andaba con otros muchachos en unas bicicletas y algo pasó en el viaje y en esa recorrida de bicicleta, y yo le grité a uno de los muchachos cosas que no es posible expresar. ¿Y saben quién estaba enfrente de ahí en la puerta de la casa, así donde estaba? La persona encargada de los jóvenes de la iglesia. Héctor, me dice.
No, me llené de vergüenza. Me llené de vergüenza. ¿Cómo nosotros? ¿Cuál es el vocabulario de nosotros? ¿Cuál es? Obviamente este tipo de lenguaje tiene que ver como, tiene como propósito, el motivo de este tipo de lenguaje tiene el propósito de herir, ¿no es cierto? De hacer daño. Ese es el propósito del lenguaje soez, de las palabras deshonestas, hacer daño a alguien. Cuando el apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Éfeso y les instruye que anden como hijos de luz, les escribe en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Mateo 12, 35 al 36 enmarca este tema de manera más amplia. Mateo 12, 35 y 36 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno, eso ya puede estar o debe de estar hablando de alguien ya justificado. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo de que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso, hermanos, huyamos de estas cosas. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Huid de estas cosas. Esa es la enseñanza. Luego, ya para terminar, el aspecto número 6, no mintáis los unos a los otros. La mentira es un rasgo que ha cauterizado a Satanás a lo largo de la historia, desde siempre. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y por eso es que Efesios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está. Porque el diablo es el padre de toda mentira. Efesios 4:25, por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tito 1:2, y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, y ahí está la fuente de toda verdad. Ya tenemos la fuente de toda mentira. Y ahora tenemos la fuente de toda verdad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, desde antes de la eternidad. Entonces Satanás mintió a Adán y a Eva, ¿se recuerdan en el jardín del Edén? Génesis 3, del 4 al 5. Caín también mintió cuando mató a su hermano Abel. Le mintió a Dios. Génesis 4:8. Abraham mintió cuando llegó allá a aquella tierra y dijo que Sara era su hermana y que no era su esposa. Génesis 12. Y podemos tomar muchísimos ejemplos. Ananías y Zafira. ¿Por qué terminaron muertos? Mintieron de aquella propiedad que habían vendido, extrajeron cierta parte, ¿y qué pasó? El Espíritu Santo, ellos terminaron muertos. Todos estos son pecados de odio. Todas estas cosas, manifestaciones, odio, ira, enojo, malicia, maledicencia, mentiras, palabras deshonestas, todo esto tiene que ver con el odio, tiene que ver con una condición defectuosa, con una mala condición del corazón. Así que hermanos, hermanas, amada iglesia, como todo deseo de un predicador o de un pastor o de alguien que está al frente de una iglesia, el propósito supremo de cada uno de nosotros debería de ser que la iglesia se parezca más a Cristo en todos sus aspectos de la vida. El propósito mío como iglesia no es que usted traiga todas las primicias que usted tenga,
o que traiga dinero y que se quede sin comer, o que pongan a alguien en un pedestal. No, el propósito principal mío como iglesia es que nosotros hagamos morir todas estas cosas, porque solamente allí y solamente así nos vamos a parecer más a Cristo. ¿Cómo podemos salir victoriosos en esta lucha en contra del pecado? Sería la pregunta. ¿Cómo? Haciéndolo morir, no alimentándolo con ira y con resentimiento. Y si hay ira y resentimiento en el corazón de alguno de nosotros, es tiempo de acercarnos al Señor, al trono de la gracia, y en oración pedirle: Señor, ayúdame a dejar de sentir esto. ¿Por qué? Porque entonces oración que yo haga, oración que topa el techo y de ahí no pasa. Porque tengo una yuca, como dicen allá, raíces en mi corazón, resentimientos. ¿Cómo lo puedo hacer también morir? No consintiéndolo con la codicia, que es idolatría. ¿Cómo lo puedo hacer yo mortificando el pecado moral? ¿Cómo yo puedo salir victorioso de todo esto? Solamente en dependencia del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a versículo 10 de Colosenses 3. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, y ahí está, la imagen de que toda iglesia debe buscar. Todo cristiano debe buscar, y revestido del nuevo, ya el viejo que tiene que quedar atrás con esas dos listas, con esas consecuencias, con esas razones por qué abandonarlo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno. Hay una posición entonces para el nuevo hombre. Por lo tanto, debe de haber un progreso en ese nuevo hombre. Y el nuevo progreso entonces va a ser donde no hay judío, ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es otra vez la preeminencia de Cristo. Él es en todos y por todos. Eso debería de ser. Donde no hay siervo ni libre, ni judío ni griego, bárbaro y escita. Y esto bárbaro y escita, yo leyendo al respecto, esto era una comunidades, por decir algo, una raza o un tipo de gente con quien nadie se quería juntar, los bárbaros. O sea, bárbaro y escita eran prácticamente una raza que nadie quería estar con ellos. Pero entre ellos dos, entre bárbaro y escita, el escita era el peor de los peores. Entonces, no hay bárbaro ni escita delante de la presencia de Dios, y no hay bárbaro ni escita quien no deba de huir de estas cosas. Y por eso no hay judío ni griego, sino que Cristo es en todo y en todos. Así que para terminar y como ánimo para nosotros, yo quiero cerrar lo que dice la misma enseñanza de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Y con esto, al cerrar con este versículo, con esta cita, sí hay algo arraigado en nosotros, que es el pecado. Pero es posible que nosotros podamos, según la invitación de la Escritura, según la invitación del Espíritu Santo a través de Pablo a los colosenses, es posible hacer morir el pecado en nosotros. Y es posible también por lo que dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces hay un resultado de eso. Y eso hace la gran diferencia. El Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con usted y estará conmigo si algo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, y todo esto no se desprende del padre de mentiras, sino de la fuente de verdad.
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, hermanos, eso tiene que inundar nuestra mente. Y esa es una lucha que yo tengo y le invito a que sea también su lucha. ¿Para qué? Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, nosotros te damos las gracias por tu misericordia. Señor, qué desafío es para tu iglesia, Señor, hacer morir todas estas cosas. Solo, Señor, sabemos que no podemos. Solamente, Señor, a través de la compañía, de la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podríamos o podemos hacer esto. Ayúdanos, Señor, a pensar en cada aspecto que nosotros hemos considerado en esta tarde, para que, Señor, tu nombre no sea vituperado ni blasfemado, Señor, por causa de aquellos que decimos ser hijos tuyos, hijos de Dios. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Hemos cantado, hemos orado, hemos compartido, Señor, hemos sido expuestos a la predicación de tu palabra. Que eso, Señor, pueda traer a nuestra mente que estamos, Señor, coram Deo, delante de ti en todo tiempo, delante de la presencia de Dios en todo tiempo. Gracias, Señor, por todo. Guarda, Señor, a nuestro hermano Tomás. Guarda, Señor, a cada familia y hermano, Señor, que no estuvieron ahora con nosotros. Permite, Señor, que el próximo domingo podamos estar acá, al igual que el viernes, Señor, para poder seguir estudiando estas verdades. Oramos, Señor, en dependencia de tu Espíritu y para la gloria de tu nombre en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.